Al iniciar esta exposición, deseo en primer lugar agradecer a las organizadoras del curso la invitación que me formularan para expresar nuestro punto de vista sobre la historia regional, tarea a la cual he dedicado siempre una especial atención, pero advierto que no lo voy a enfocar desde una perspectiva teórica, sino como el resultado de una experiencia profesional aplicada al estudio del nordeste argentino en particular. Advierto también que el abordaje de esa tarea fue compartido con otros colegas desde años iniciales en la Facultad de Humanidades, en un ámbito que inicialmente nos era ajeno y al cual debimos adecuar objetivos, métodos, confluencia de varias disciplinas y circunstancias particulares de la vida académica. Era aquel un grupo de profesores jóvenes, venidos desde Buenos Aires, La Plata, Paraná y Tucumán, con una formación profesional semejante, atraídos por la ilusión de dedicarnos exclusivamente a la docencia universitaria. De todos ellos, rescato los nombres de Enrique Bruniar, Deldo Morresi, de Alfredo Bolsi y de Ramón Gutiérrez, con quienes principalmente compartimos esa labor. Pese a la diferencia de nuestras disciplinas, pronto se nos hizo notoria la atención a ese tema y la posibilidad de un abordaje tanto desde la perspectiva histórica como la geográfica. Por otra parte, la orientación con la cual se había creado la Facultad Nacional del Nordeste en 1956 nos imponía poner nuestro interés especialmente en los temas y los problemas de la región. Por eso mismo, al tratarse de una experiencia personal, quisiera encarar esa conferencia como el resultado de un trabajo que llevamos a cabo durante décadas con amigos y en parte también desde el punto de vista de la propia labor personal. A todo esto corresponde indicar cuál era entonces el estado en que se hallaba el conocimiento histórico de la región. Al margen de cierto número de obras valiosas, lo primero que se nos hizo evidente es que no había ningún rastro de una historia con sentido regional. Prevalecía la provincial, o en todo caso la local, con escasa o ninguna referencia al contexto regional. Ello era explicable, dada la asincronía con que se dio la formación histórica de los distintos espacios del Nordeste. Se destacaba Corrientes con un pasado elaborado, con su evolución centrada en lo institucional, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX. La tardía creación de los territorios nacionales en el último tercio del siglo XIX, hasta su constitución como estados provinciales a mediados del XX, conformaba una crónica aparte, con grandes semejanzas institucionales en el Chaco, en Formosa y en Misiones. La historia más o menos reciente de estos cuatro espacios era casi inexistente. Y en lo que respecta a los tiempos coloniales, las misiones jesuíticas formaban un relato aparte, desvinculado por completo del resto de la región, dada la marginalidad, el aislamiento de dicho proceso y de su nebulosa trayectoria hasta la segunda década del siglo XIX. A su vez, en el Gran Chaco, la presencia dominante del mundo aborigen ocupaba toda la etapa colonial y la mayor parte del siglo XIX, y carecía de un relato organizado sobre sus pueblos y su desenvolvimiento, salvo en contados episodios ocurridos en su periferia. Los pasos preliminares, el rumbo hacia la definición y organización de una historia regional, abarcadora de tan diversos espacios y épocas, en una perspectiva geohistórica, se fue definiendo a medida que las obligaciones docentes dejaron tiempo suficiente para la investigación. Los concursos de 1964, que nos confirmaron en nuestras cátedras, permitieron que ese objetivo tomara forma. Se abrió así una etapa que puede ser enmarcada entre 1964 y 1975. La primera fecha corresponde a la madurez de la revista Nordeste de la Facultad de Humanidades y la segunda a la creación de la revista Folia Histórica del Nordeste. Sus títulos indican que la visión de lo regional siempre estuvo presente. En ese periodo comienzan a publicarse los primeros trabajos que respondían a esa orientación.
En mi caso, un extenso capítulo sobre la historia del Chaco que entregué en 1964. Él tomó los resultados de su labor arqueológica sobre Concepción del Bermejo. Y Enrique Bruniar con un estudio sobre la división fisio-regional de Corrientes. A todo esto, la convocatoria en la sede de la Facultad de Humanidades de la primera Convención Nacional de Antropología en 1965 nos había ratificado que la orientación de nuestros trabajos se hallaba en el rumbo indicado y además nos hizo ver el amplio campo que ofrecía el mundo aborigen del Chaco. En esas circunstancias surgió la iniciativa de editar una serie de fuentes que contribuyeran a ampliar la información disponible. La obra de Martín Dobrizhofer, el jesuita alemán, y su Historia de Avifonibus en latín, publicada en 1773, fue el principio de una labor que continuó hasta ahora. Sobre ese mundo aborigen, del cual entonces sabíamos muy poco, varios antropólogos nos ofrecieron cursos y conferencias, entre los cuales Branka Susnik aportó sus todavía poco difundidos estudios sobre los grupos chaqueños y guaraníes. A principios de la década del 60 nos beneficiamos con la incorporación de otros dos jóvenes profesores, el arquitecto Ramón Gutiérrez y el geógrafo Alfredo Bolsi. Con ambos pronto constituimos grupos de trabajo que nos vincularon estrechamente en el campo de la geohistoria y del desarrollo urbano. Enrique Bruniar, jubilado como yo de esta facultad, participaba de los lineamientos de la escuela francesa y de sus epígonos en Mendoza, que tenían por modelo la geografía regional y la visión cultural de los continuadores de Vidal de la Blache. A su vez, Alfredo Bolsi era tributario de la escuela de Berkeley, con Carl Sauer como maestro y con la atención puesta en la reconstrucción de los paisajes y las economías del pasado, especialmente de América Latina. Por su parte, Ramón Gutiérrez se había desprendido del grupo que en Buenos Aires encabezaba Jorge Ardoy, pionero en la historia urbana de este continente. Con ellos y desde nuestras propias disciplinas trabajábamos en la misma dirección y con similar entusiasmo. Héctor Borrini, por entonces testigo y colaborador, describía así esa relación. Era el trabajo interdisciplinario que asume la forma de consulta y de diálogo, más que de un verdadero equipo de trabajo. Además, agrega Borrini, esa interrelación se produce espontáneamente por el origen de geógrafos e historiadores. Al detenerme en estos nombres, confío poner de manifiesto que todos trabajábamos en la misma dirección y dentro de los propios campos de estudio: la arqueología, el rescate de las fuentes jesuíticas sobre el pasado aborigen, la historia colonial de Corrientes, la traza urbana de las misiones o de los pueblos del Paraguay, los primeros avances demográficos, temas que dieron lugar a un conjunto de estudios de mayor envergadura que tendían a trazar los rasgos de una historia de una región cuyas peculiaridades se entrecruzaban y se complementaban progresivamente desde distintas perspectivas interdisciplinarias. El proyecto de Folia Histórica. Las distintas investigaciones que se llevaron a cabo fueron adquiriendo consistencia y continuidad, y la revista Folia Histórica del Nordeste se constituyó en uno de los canales apropiados para esa divulgación. Esta revista no nació en forma aislada, sino precedida por otras publicaciones que apuntaban al mismo objetivo. Tan es así que la revista Geográfica había sido lanzada en 1972 por el Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades, dirigida por Bruniar y por Bolsi, y que desde la Facultad de Arquitectura había surgido en 1973 DAN, o sea, la sigla de Documentos de Arquitectura Argentina y Americana, dirigida por Ramón Gutiérrez y por Dick Alexander. A ella se sumó en 1974 Folia Histórica del Nordeste, bajo nuestra dirección. Las tres revistas tenían un propósito similar y canalizaron la actividad de sus respectivos institutos, y su aparición casi simultánea parecía indicar que la maduración de una misma generación de estudiosos estaba en marcha.
En el caso particular de Folia Histórica, su objetivo era indicado en la presentación del primer número. Allí se dice: esta hoja histórica tiene el propósito de constituirse en un medio regular de difusión de trabajos que han surgido como consecuencia del programa de investigaciones sobre el desarrollo histórico del Nordeste argentino, que fuera oportunamente aprobado por la Comisión de Ciencia y Técnica de la UNE. En razón de ello, termina, el tema principal de la revista fue el horizonte de una historia regional en sentido amplio. Los primeros números de la revista así lo acreditan e incluyen la participación de geógrafos y de historiadores. Al mismo tiempo, nos vimos comprometidos en un programa del CONICET, canalizado a través del CERNEA, Centro de Estudios Regionales del Nordeste, y a cargo del doctor Julio César Espínola, para cubrir el sector histórico de un gran tema entonces en desarrollo: las grandes obras hidroeléctricas del río Paraná y del sur del Paraguay, es decir, la represa de Yacyretá. Fruto de esa participación se elaboraron varios informes que se publicaron en la Revista de Estudios Regionales. Entre ellos, las dos primeras síntesis que me tocó elaborar sobre la historia del Nordeste. La primera, referida a la formación de ese espacio, el Nordeste, en el marco de la historia nacional, y la segunda, sobre el mismo tema, pero en relación con la región y los países limítrofes del Paraguay y Río Grande do Sul. Un tercer número incluyó un informe sobre el relevamiento de los fondos documentales de los archivos de las provincias y ciudades vinculadas. Estos dos ensayos, si bien hoy pueden ser vistos como realmente prematuros, fueron para aquellos años indispensables, al menos al darnos una primera visión de conjunto sobre el pasado regional, en vistas al desarrollo esperado de obras de un gran impacto económico y ambiental, y a la vez constituyeron para nosotros una primera aproximación sincrónica acerca del modo como se fueron desenvolviendo y vinculando los tres principales espacios que comprendía el NEA y su relación con sus vecinos de Paraguay y de Brasil. Como resultado de esa labor de aquellos años, sobre todo en la segunda mitad de la década del 70, se puede observar un creciente avance sobre el tema regional en nuestra disciplina y en otras que perseguían igual objetivo. Al menos 4 obras significativas ilustran este avance. Enrique Bruniar con su gran monografía sobre el Chaco argentino, Ramón Gutiérrez con su evolución urbanística del Paraguay. En mi caso, publicamos la historia colonial de Corrientes y Alfredo Bolsi sus estudios sobre el poblamiento moderno de Misiones. Luego se agregaron otros trabajos. Se mantuvo la continuidad de las revistas y se continuó con la edición de fuentes sobre el pasado aborigen o sobre los comienzos de la vida institucional de los territorios nacionales. También se nos hizo presente la necesidad de vincular esto y otros aspectos del pasado regional, como ya hemos dicho, con el pasado de Paraguay y del sur de Brasil. Las fronteras políticas dejaron de tener sentido al abordar la historia de la región de un modo integral. En ese marco de colaboraciones interdisciplinarias podía esperarse que estas líneas de investigación condujeran a un conocimiento más profundo del pasado regional y sobre todo a una visión más precisa de cada uno de los espacios que lo integraban y las etapas históricas por las que estos lo atravesaban. El proyecto de Folia Histórica halló continuidad y sustento adicional con la creación del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, este instituto en 1979, manteniendo y ampliando los objetivos originarios. Estos se concretaron en el estudio del poblamiento y la ocupación del espacio en el NEA, lo cual se hizo efectivo a través de varios proyectos que atendieron aspectos específicos de cada uno de los sitios geográficos en relación con las épocas por las que atravesamos, desde la etapa colonial hasta el presente. Para ceñirme al tema de esta disertación, referida a mi experiencia personal en la construcción de una historia regional,
debo detenerme en algunos trabajos posteriores orientados en esa dirección. En 1982, preocupado por el estudio de los territorios nacionales creados en este ámbito, publiqué un ensayo sobre la investigación y la enseñanza de la historia regional. En él abordé la caracterización de las regiones históricas con criterios apoyados en la geografía, la descripción de un ambiente particular como el NEA y los espacios que lo integraban, para detenerme después en las fuentes y en los temas prioritarios a investigar. A partir de esos fundamentos, creí poder configurar un esquema que permitiera construir paso a paso una historia regional. En esa perspectiva, se fueron adelantando otros trabajos aplicados a temas, épocas y sitios diversos del escenario ya señalado. De todos ellos surgió un proyecto con el cual creímos brindar la estructura geohistórica necesaria para servir de apoyo en la historia regional. Me estoy refiriendo al Atlas Histórico del Nordeste, que planeamos y elaboramos en equipo en este instituto con un grupo de colegas durante varios años y que se publicó en 1995. En esa obra se reprodujo cartográficamente el desarrollo de cada uno de los espacios y sociedades que integraban el NEA a lo largo de 3 épocas sucesivas: la época española y colonial, la época con inclusión del medio físico, la época nacional y la época contemporánea. En ese trabajo se procuró una síntesis que reflejara cartográfica y dinámicamente los distintos aspectos y las situaciones espaciales que ocurrieron a lo largo de ese proceso. Los diseños iban acompañados de precisas explicaciones y fundados en la bibliografía correspondiente. El Atlas, por su originalidad y cobertura, parecía adelantar una futura historia de la región. Hacia una historia del NEA, problemas y límites. Estas líneas de trabajo y sobre todo los atlas apuntaban a una generalización de lo que había ocurrido en el Nordeste a lo largo de varios siglos. Esa generalización estaba apoyada en numerosas monografías dedicadas a procesos tan diferentes como las misiones jesuíticas de guaraníes, la formación del Estado correntino, la ocupación y organización de los espacios marginales como el Chaco Austral y Central, las modernas redes de comunicación que hoy vinculan a esos espacios con el resto del país. Y al reunirlas y vincularlas cronológicamente nos preguntamos si ello bastaba para hablar de una historia del NEA o si más bien nos hallamos ante procesos y espacios que se habían ensamblado sin estar verdaderamente integrados. En esa oportunidad, al definir el sentido de lo regional, se lo había considerado como un espacio geográfico con límites precisos. Además, se requería que ese espacio procediera una generalidad de aspectos que le otorgaran homogeneidad y además que ese conjunto tuviera una organización jerarquizada de ese espacio. La homogeneidad requería contar o tomar en cuenta tanto los hechos físicos del suelo, el clima, los biológicos, la flora, la fauna, y los humanos, la población, la economía y la cultura. A su vez, la organización jerarquizada del espacio suponía que aquellos rasgos homogéneos poseyeran relación entre sí y se vincularan con algún centro ordenador. A partir de esas consideraciones, creímos necesario plantearnos si con la información reunida era posible construir una historia del Nordeste. Es decir, si bastaba tener los hechos registrados y ensamblados para hablar de una región y si las distintas etapas guardaban la homogeneidad requerida para ello. A partir de ese planteo, reexaminamos el problema. Comencemos por la época colonial. Dado el conocimiento que hoy se posee sobre el pasado de los distritos de Corrientes y de las misiones jesuíticas de guaraníes, la marginalidad del Chaco en esa etapa y la notoria presencia del Paraguay en la cuenca del Paraná, surgió la duda acerca de si nos hallábamos ante una región histórica. Más bien, creímos ver una serie de desarrollos espaciales en formación, pero muy distantes entre sí, si al mismo tiempo que no vislumbrábamos un centro jerárquico que ordenara esos espacios en un sentido regional.
Las dificultades que ofrecía esa etapa para una generalización eran diversas. Había 4 espacios bien diferenciados: Chaco, Misiones, Corrientes y Paraguay. De ellos, solo Corrientes y Paraguay poseían notas en común, al menos hasta el segundo tercio del siglo XVIII. Ambos, Corrientes y Paraguay, ocupaban territorios limítrofes, con una expansión territorial limitada con respecto a la que lograron tiempo después. En cuanto a su organización política, eran ciudades de rango diferente. Asunción era capital de una provincia mediterránea y Corrientes era una ciudad subordinada a la lejana Buenos Aires, capital a su vez de una provincia con acceso al mar. Ambas dependían políticamente del Virreinato del Perú y jurídicamente de la Audiencia de Charcas, 2 sedes aún más lejanas que Buenos Aires. En lo eclesiástico eran obispados diferentes en concordancia con la dependencia política que le correspondía a cada provincia. Las 2 ciudades y sus distritos estaban poblados por una sociedad en su mayoría criolla, con alta proporción de mestizos y presencia de núcleos indígenas sometidos, agrupados en reducciones bajo tutela franciscana o del clero secular. Y llamo la atención, en consonancia con esa composición social, ambos distritos eran a la vez bilingües. Sus economías se basaban en el sector agropecuario, practicaban intercambios recíprocos de ganado por yerba como rubro principal, pero ambas carecían de circulación monetaria y sus comunicaciones eran primordialmente fluviales. Así, la falta de circulación monetaria es un rasgo característico precisamente de Corrientes y Paraguay en esta época en todo el virreinato. Esta apreciación sumaria, indicadora de una cierta homogeneidad, comenzó a modificarse lentamente a partir del último tercio del siglo XVIII. No permanece estable, sino que se modifica. En este nuevo periodo, ambos distritos se expandieron territorialmente y alcanzaron aproximadamente los límites que poseen en la actualidad. Corrientes pasó del régimen de vaquerías al de estancias, incrementó su ganadería y estableció una próspera relación con Buenos Aires que atrajo su producción de cueros al mercado porteño en creciente expansión. La creación de las intendencias en 1782 contribuyó al distanciamiento político del Paraguay, aunque sin quebrar las relaciones que ambas sociedades mantenían desde los comienzos ni los intercambios de sus respectivas producciones. En aquel tiempo, las misiones jesuíticas de guaraníes se hallaban firmemente establecidas al menos desde 1640 en adelante, ubicadas entre el sur del Paraguay y el nordeste de Corrientes. Esas aldeas, pobladas exclusivamente por indios guaraníes, poseyeron y mantuvieron una dimensión demográfica muy superior a la que poblaban los distritos de Paraguay y de Corrientes. En 1760, los guaraníes de Misiones duplicaban en número a la población de Paraguay y de Corrientes sumada. La dimensión, el peso demográfico de estos distritos era enormemente diferente en su composición étnica como en su número. Por otra parte, las misiones se desenvolvían al margen de la sociedad colonial paraguayo-correntina, con la cual competían ventajosamente a través de su propia producción de yerba y de lienzos. Por su organización y relativa autonomía, se hallaban distantes de integrar la estructura colonial vecina, con la cual tenían pocos intercambios, recelo recíproco y eventuales conflictos. También en este distrito, en el tercer siglo del siglo XVIII, y como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, el distrito de Misiones fue secularizado, erigido en provincia y después de 1782 dividido entre las intendencias de Paraguay y Buenos Aires. Esa provincia no llegó a integrarse. Una mala administración la llevó a la decadencia y a una paulatina despoblación. De hecho, Misiones desaparece como entidad institucional, sus tierras se fueron incorporando a los distritos colindantes, Corrientes incorporó los departamentos de Yapeyú y Concepción, Paraguay los de Santiago e Itapúa,
y Río Grande do Sur, el departamento de San Miguel. Los habitantes de la diáspora guaraní concluyeron absorbidos en esas y en otras provincias. A su vez, el Chaco se mantuvo en toda esa etapa en su condición de tierra marginal, ya que los intentos de ocuparla fracasaron. Las misiones que instalaron los jesuitas en su periferia oriental y occidental fueron gradualmente abandonadas después de 1767 y los posteriores esfuerzos virreinales para proseguir esa labor tampoco dieron resultado. De modo que entre el siglo XVI y XVIII difícilmente puede hablarse de una región negra. Los espacios citados carecieron de integración adecuada. No hubo una homogeneidad en sus estructuras institucionales, económicas ni sociales, ni vinculación entre ellas. Y además carecieron de un centro jerárquico capaz de operar sobre ellas. Aunque Asunción y Corrientes ofrecen rasgos comunes, razones políticas y económicas impidieron esa integración que, por otra parte, comenzó a diluirse desde fines del siglo XVIII. El periodo que corre entre fines del virreinato y 1870 acentúa aún más esa situación. De los tres estados aludidos, el Chaco se mantiene al margen de la sociedad colonial y su población aborigen indiferente a su destino que les es ajeno. Misiones ha desaparecido como entidad provincial y se halla virtualmente despoblada y baldía. Los mapas del Gran Atlas de Martín de Mussig de 1873 son en ese sentido ilustrativos de una época y de una realidad territorial. En ellos solo está presente en el nordeste de la Argentina la provincia de Corrientes y desde luego el estado limítrofe del Paraguay. Al este de ambos distritos se consigna, al oeste, el territorio indio del norte, textualmente, y al este, Misiones, como nombre fantasma de una región que había desaparecido. De modo que para esa etapa, menos aún puede hablarse de una región NEA, sería realmente un anacronismo. Pero esa situación comenzó a modificarse a partir de la década de 1870. El país estaba ya unificado y organizado bajo el régimen constitucional de 1853-1860. Habían quedado atrás las guerras por la independencia y las aún más largas y cruentas por la organización política. La República Argentina poseía ahora un Estado capaz de organizar ese vacío territorial e integrarlo a la nación. A partir de ese momento se advierte allí con toda nitidez la presencia de una jerarquía organizadora que es el Estado Nacional, que no existía antes. Se crean los tres territorios nacionales, de 1872 y 1884. En el caso del Chaco se ocupó militarmente el territorio y se sometió a la población aborigen al gobierno de la nación. En el caso de Misiones ello no fue necesario y la ocupación se llevó a cabo con programas de colonización, sistema que se aplicó también y con éxito en el Chaco y en Formosa. El único estado con rasgo provincial era Corrientes, que ejercía por entonces una suerte de tutela sobre sus vecinos, erigido como modelo institucional de la región por su participación en la política nacional a través del Congreso. Esta situación de minoridad institucional de los territorios nacionales solo comenzó a modificarse en la década de 1950, en la cual los tres territorios se provincializaron, adquiriendo de ese modo una autonomía y una gravitación mayor en el país como en la región. En cuanto a la sociedad, tanto el Chaco como Formosa y Misiones fueron poblados con inmigración interna y externa, de modo que su arraigo, a diferencia de la población de Corrientes, fue reciente y de gradual integración. La población aborigen fue constriñéndose a espacios marginales y fue proporcionalmente minoritaria respecto de la nueva población incorporada a las nuevas provincias. Esto es un cambio sustancial de población mayoritaria y dispersa en los territorios nacionales, sobre todo el Gran Chaco, pasa a ser una población minoritaria y subordinada a la nueva población inmigrante de los territorios del Chaco. Su crecimiento fue relativamente rápido.
y en 1947 la población de las 3 provincias sumadas ya duplicaba con creces a la población de Corrientes, índice de la velocidad de su desarrollo demográfico. Por otra parte, la unidad y expansión del sistema educativo, la expansión de las comunicaciones contribuyó a dar homogeneidad y facilidad de contactos e integración entre esas sociedades de reciente formación. Y en cuanto a sus economías, tanto agropecuarias como extractivas, crecieron en su expansión, al igual que las estructuras urbanas de los 4 estados del Negro. De modo que en esta última etapa, iniciada en la década de 1870, comienzan a darse las condiciones de un espacio delimitado con homogeneidad y una organización generada de un espacio jerárquico, condiciones mínimas es las que requeríamos para iniciar una historia regional. En cambio, parecía también evidente que en los dilatados tiempos coloniales faltaban esos atributos, porque en todo caso sus áreas pobladas vivieron historias independientes y escasamente vinculadas, ajenas a la pertenencia de una región de las dimensiones geográficas del norte. Finalmente, de conformidad con lo expuesto, todo parece indicar que se cuenta hoy con los datos suficientes para distinguir en la historia de la región 2 etapas diferentes. La primera corresponde a los tiempos coloniales y parece prolongarse hasta el segundo tercio del siglo XIX en plena vida independiente del país, sin que se hayan manifestado en toda esa región los rasgos propios de una historia regional. En cambio, a partir del último tercio del siglo XIX, la organización nacional del país impuso la creación de nuevos estados territoriales en el marco del NEA y conjuntamente con Corrientes procuró una gradual integración y desarrollo regional. Esa situación es la que permite considerar con el debido fundamento el diseño posible de una historia regional de la región negra, proceso que estimamos en pleno desarrollo. Es notorio que el avance historiográfico alcanzado en las últimas décadas aplicado a este tema es cuantioso e importante. Por otra parte, el apoyo institucional con que hoy cuenta esa labor permite esperar aún mayores progresos, acrecentando el caudal de información y de matices sobre el tema. A fin de avanzar en esa dirección, me parece necesario recomendar que además de las fuentes tradicionales y conocidas, se tomen muy en cuenta los registros estadísticos hoy muy desarrollados en nuestras provincias. Dichas series registran y cuantifican una extensa gama de indicadores de población, condiciones de vida, estado de administración y de las cuentas públicas y otras cosas. Dichas fuentes, expresadas en series homogéneas, permiten, por parte del historiador, formular comparaciones objetivas y apreciaciones fundadas sobre los desarrollos de cada una de las provincias y de la región en su conjunto. Otro aspecto que me parece también relevante de esa futura labor es el estudio de la relación que el Estado Nacional ha mantenido con cada una de las provincias y con la región en general, en el plano político como en la distribución de los recursos. Esto ha sido siempre una cuestión de fondo, tanto en sentido político como económico, pues permite establecer el grado de apoyo o desafecto que las sucesivas administraciones de la nación han mantenido con cada provincia y con la región en general a fin de seguir su evolución y sus matices. Finalmente, debo confesar que pese al propósito de planear una historia general de la región nordeste y a ciertas aproximaciones a que se ha hecho referencia, ese anhelo de mi parte no se ha concretado. En cambio, hemos quedado ocupados por otras historias, no menos valiosas, como el rico pasado de las misiones jesuíticas y la disolución de la sociedad guaraní, o el desarrollo de la expansión correntina, o el atractivo mundo del Chaco antiguo y moderno. En cada uno de esos puntos del pasado colonial o del pasado reciente, hemos hallado problemas de cautivante interés capaces de absorber una vida en cada uno de ellos. Así hemos trabajado y los años se han ido acumulando en esa tarea, a la vez grata, ardua y también apasionante. Pero la historia regional, tal como se ha planteado, quedó postergada una y otra vez. Sin embargo,
Es estimulante ver que nuevas generaciones de estudiosos han decidido su abordaje en sus distintos matices y problemas. La historia, como es sabido, es una construcción siempre inconclusa, que continúa recibiendo nuevos aportes, fruto de otras miradas y de otros intereses que la renuevan y que la enriquecen. Es de esperar que esta nueva generación de historiadores, en parte presentes en esta sala, pueda dedicar el tiempo necesario a esta cuestión pendiente. El acierto con que hasta ahora estos jóvenes profesores han desempeñado sus labores académicas nos permite aguardar con confianza los resultados de esa sugestiva tarea. Muchas gracias.